Muy buenas tardes. En este video vamos a estar hablando de lo que es el capítulo 2.4 del libro de Denis Seal de ecuaciones diferenciales. Específicamente vamos a hablar de lo que son las ecuaciones exactas. Tenemos la definición que nos dice que una expresión diferencial de la forma m de x más n de y es una diferencial exacta en una región R del plano si ésta corresponde a la diferencial de alguna función f de x y definida en R. La ecuación diferencial de la forma que vemos en pantalla se conoce como una ecuación exacta si la expresión del lado izquierdo es una diferencial exacta. Tenemos también el teorema 2.4.1 que nos habla del criterio para saber si una diferencial es justamente una ecuación exacta. Lo que nos pide es derivar m con respecto a la otra variable, es decir, como m está acompañado de x, derivamos con respecto a y. Y como n está con respecto a y, entonces derivamos con respecto a x. Básicamente lo que buscamos es un tipo de derivada cruzada. Vamos a entender después el porqué. Si estas derivadas son iguales, entonces podemos concluir que la ecuación es una ecuación exacta, es decir, una ecuación diferencial exacta. Supongamos que tenemos una función phi de xy tal que su derivada, es decir, la derivada de phi con respecto a xy, nos da justamente cada una de las derivadas, es decir, la derivada de phi con respecto a x se vuelve este valor de m de xy que tenemos, y la derivada de phi con respecto a y se vuelve n de xy. Entonces, cuando nosotros tenemos de esta forma, en teoría podríamos utilizar una serie de pasos para llegar a la función solución original phi de xy. Y acá tendríamos los pasos para hallar phi. El primer paso obviamente sería probar que las derivadas parciales cruzadas son iguales, es decir, que la derivada de m con respecto a y es igual a la derivada de n con respecto a x. Si eso se cumple, sabemos que es exacta y por ende deberíamos de poder hallar la función phi. Una vez que ya tenemos eso, podemos integrar m con respecto a dx, que es lo que ya nos estaba diciendo la ecuación diferencial. Y como m era con respecto a x, entonces cuando integremos, en teoría nos tiene que quedar la función phi de xy, salvo las partes donde era solamente con respecto a y. Porque si phi derivamos con respecto a x, todo lo que era solo y quedaría como 0. A este resultado de phi de xy más g de y, nosotros vamos a derivar respecto a la otra variable, es decir, respecto de y. Y ese resultado que obtenemos al derivar, vamos a igualar con n de xy. Una vez que hagamos esta igualación, vamos a tener términos, es decir, todos los términos de n, salvo tal vez uno o dos, tienen que ser los mismos que esta derivada que nosotros encontramos. Cancelamos esos términos y de ahí podemos identificar la derivada de g de y, es decir, g' de y. Y como nuestra derivada es con respecto a y, basta con que integremos con respecto a y para encontrar justamente el resultado de g de y. Y ese valor de g de y llevamos justamente en nuestra primera integral hallada, es decir, en phi de xy más g de y. Todo esto se entiende mejor con un ejemplo, así que vamos a ver el ejemplo. Sería x cubo de x más 3x cuadrado de y es igual a menos y cubo de x. Como en este caso tenemos de x en dos partes, podríamos mandar todo a un solo lado para hallar nuestro valor de m. M sería entonces x al cubo más y al cubo y n sería 3xy cuadrado. Aplicamos entonces nuestro primer paso, es decir, derivamos m con respecto a y, derivamos n con respecto a x y podemos ver que ambos son iguales, ambos nos sale 3y cuadrado. Entonces podemos concluir que es una ecuación diferencial exacta. De ahí pasamos al paso 2, es decir, integramos m con respecto a dx, nos quedaría como x a la cuarta sobre 4 más x por y al cubo más la constante c, que en este caso sería nuestra constante g de y. A este resultado derivamos con respecto de y, nos quedaría 3xy cuadrado más g' de y, y eso igualamos con n de xy. Podemos ver que 3xy cuadrado se cancela con 3xy cuadrado, que era n, y básicamente nos queda que la derivada de y era 0, por lo que integrando ambos lados nos queda que g de y es solamente una constante c.
Este valor de g de y llevamos a nuestra primera integral y nos quedaría que phi de xy es x a la cuarta sobre 4 más xy al cubo más c, o para que quede entonces como una familia de soluciones uniparamétricas, entonces tenemos como x a la cuarta sobre 4 más xy al cubo es igual a c. Esta sería la solución, la función implícita de nuestro ejercicio. Acá puede que nos dé condiciones iniciales, por ejemplo, y de 0 igual a 1 o algo por el estilo, y con eso nosotros podríamos encontrar el valor de c que cumple esa condición inicial. No siempre se nos va a dar el caso en que la derivada parcial de m con respecto a y sea igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Si es que nos pasa que es distinto, entonces nosotros podríamos buscar un factor integrante. Este factor integrante es parecido a lo que ya vimos en el 2.3, es decir, mu de x, que era e a la integral de p de x, solo que ahora en vez de p de x vamos a tener un cociente donde en el numerador es una diferencia. La condición que nos pide es que si nosotros hallamos mu de x, lo que está en el argumento de la integral solamente tiene que tener x. Y si hallamos mu de y, es decir, el factor integrante con respecto de y, solamente tiene que tener términos en y para nuestro argumento de la integral. Una vez que encontramos este factor integrante, entonces podemos multiplicar a toda la ecuación diferencial, y eso haría que nuestra ecuación diferencial se convierta en una ecuación diferencial exacta. Tenemos a modo de ejemplo, si no me recuerdo, este es el ejercicio 31 o 32 del libro. Nos dice 6xy de x más 4y más 9x cuadrado de y igual a 0. Cuando hacemos las derivadas cruzadas, nos sale que la derivada de m con respecto de y es 6x y la derivada de n con respecto de x es 18x. Entonces no son iguales y por ende debemos buscar un factor integrante. En este caso el factor integrante lo más probable es que sea con respecto de y, porque si dividimos con respecto de n, es decir, para el factor integrante en x, nos va a quedar 4y más 9x cuadrado en el denominador, que no podríamos cancelar en su totalidad. Por eso usamos el factor integrante respecto de y. Entonces tenemos 18x menos 6x sobre 6xy, nos quedaría solamente como 2 sobre y. Y cumple la condición de que nuestro argumento solamente tenga términos en y. Resolviendo este factor integrante, mu de y, podemos decir que esto es e a la 2 por integral de y sobre y o logaritmo de y. Aplicamos propiedad de logaritmo y nos queda que mu de y es igual a y cuadrado. Una vez encontrado este valor de y cuadrado, multiplicamos a toda nuestra ecuación diferencial y podemos ver ahora que cuando nosotros encontremos las derivadas parciales cruzadas, ahora sí nos sale una igualdad. Si derivamos m respecto de y nos queda 18xy cuadrado, y si derivamos n con respecto de x nos queda 18xy cuadrado, por lo que ahora sí ya es exacta. Como ya es exacta, entonces podemos proceder con los mismos 5 pasos de lo que ya vimos anteriormente. Y con esto entonces podemos resolver ciertos tipos de ecuaciones diferenciales que tienen la forma de m de x más n de y igual a 0. Pueden o no ser exactas, y si es que no es exacta, puede o no encontrarse ese factor integrante. También se puede dar el caso en que intentemos encontrar el factor integrante tanto en x como en y en ninguno de los dos casos se pueda encontrar. Entonces no estamos hablando de una ecuación diferencial exacta y estaríamos pasando al siguiente capítulo, que es el 2.5. Para finalizar esta parte de este video, les dejo 6 ejercicios para practicar. Son todos del libro de Nisil, el ejercicio 23-24, el 35-36 y el 37-38. En el 23-24 es el apartado de exactas, pero con condiciones iniciales. En el 35-36 se tiene que primeramente encontrar el factor integrante y después resolver la ecuación diferencial exacta. Y para el 37-38 es lo mismo que el 35-36, pero ya con condiciones iniciales. Espero que el video les sirva y en el caso de tener alguna duda o consulta, podemos hacer algún video adicional para aclarar sobre este tema. Un saludo.